Señor, te pido que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Amén. La higuera seca. Estamos en la época más o menos, todavía no, quizás sí, de los higos. Y este año parece que hay menos higos. Yo no me fijo mucho en estas cosas, pero mi esposo es amante de los higos. Y cuando pasamos con el coche por ahí, dice, uy, ahí ya hay. Tengo que pasar con la bici y recoger higos por aquí. Como hay mucha sequía en todo el mundo, en muchos sitios, y aquí en La Palma se nota también, los árboles se mueren, y creo que por eso también hay menos higos. Tenemos una higuera en nuestra huerta, y esta es la cosecha. Miren en YouTube, miren esto. Nada, higos secos. Pero bueno, en nuestra historia que acabamos de leer, los discípulos y Cristo están de camino. Caminan de un pueblo que se llama Betania a Jerusalén. Y quizás se había alojado en casa de unos amigos que se llamaban María, Marta y Lázaro. Muy bien, están atentos. Si hoy en día quisiéramos caminar de Betania a Jerusalén, ahí tenemos un mapa, en la siguiente imagen, un mapa como podías ir en autobús. Ven a la derecha una línea naranja. Sí, podías ir en autobús desde Betania a Jerusalén, pero no en línea directa, porque hay muchos conflictos en Jerusalén y tendrías que bajarte de la guagua y caminar un trocito, después tienes otra conexión de guagua y llegas a Jerusalén. Más o menos necesitarías media hora hoy en día, de la casa de Lázaro a Jerusalén. Aquella mañana, Cristo y sus discípulos no tenían guagua, así que caminaron, y calculo estos 3 o 5 kilómetros que hayan caminado, que más o menos necesitarían una hora, no sé. Parece que no habían desayunado y ahora Jesús tuvo hambre. Y cerca del camino ve una higuera, la siguiente imagen, y esa higuera tiene un montón de hojas. Y cuando se acerca y mira, no encuentra frutos. Y maldice a ese árbol y el árbol se seca. Si comparamos ese mismo relato, porque esa historia está no solamente en Mateo, sino también en Marcos, en otros evangelios, a veces pasa eso en el Nuevo Testamento, una misma historia la ves 3 o 4 veces en los diferentes evangelios, y en Marcos él nos explica y dice, no era tiempo de higos. Normalmente los higos maduran entre julio y septiembre. Sin embargo, esta mañana cuando Jesús inspeccionó esta higuera, fue una mañana en primavera. ¿Y cómo lo sé? Leemos en la siguiente imagen, en Marcos 11, el versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Al día siguiente de qué? Déjalo ahí. ¿Al día siguiente de qué? Si han escuchado bien a lo que dijo Susana, lo saben. Yo le dije a Santi, no sé si me entendió ahí, digo, Susana me quita mi prédica. Se adelantó. Porque ella dijo, ¿qué momento era eso de la higuera? El día siguiente, cuando salieron, el día siguiente era el día
después de la entrada triunfal a Jerusalén. Esto fue más o menos en Semana Santa, justo después de haber montado sobre un pollino, haber escuchado a la gente, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, esa época fue más o menos marzo o abril. Y en ese tiempo no hay higueras. No era tiempo de higos. Hay higueras, no hay higos, exacto. No era tiempo de higos. Y nos podríamos preguntar, ¿por qué entonces maldice Jesús a la pobre higuera si no tiene culpa, si no era tiempo de higos? Y estoy segura que el Señor, al dejar esta higuera seca, no era un momento de rabia, de furia, pues ahora te voy a castigar. A veces tenemos miedo que Dios reaccione con nosotros así. Hemos hecho algo mal, dicho mal, pensado mal y esperamos que... No, el Señor no ha reaccionado así coléricamente, con furia, sino quiere enseñarnos algo. Lo mismo en la historia de Jonás. ¿Se acuerdan del profeta Jonás, el que fue tragado por un pez enorme, después lo vomitó a la playa y fue a Nínive y estaba esperando la destrucción de Nínive debajo de una planta que le creció muy rápido? Y de un día para el otro, Dios secó a esa planta que había crecido muy rápido. No fue por rabia o algo del Señor, sino porque quería enseñar algo. El Señor quería dar una lección y hoy mismo nos está dando una lección. Jesús nos quiere dar ese ejemplo, como igual cuando Moisés estaba ante la zarza ardiente pisando tierra santa. La higuera podía ser un símbolo de los habitantes de Jerusalén, que ayer les saludaron, ¡Hosana! ¡Sálvanos! ¡Ven ya, Cristo! Y pocos días después, la misma gente, ¡crucifícalo! Así somos tú y yo. Cambiamos muy rápido de parecer. Parece que todas las prédicas de Cristo habían caído al vacío. Incluso él había llorado por Jerusalén y sobre Jerusalén y parece que todo fue en vano. Encontré en el profeta Ezequiel un versículo que ahora vemos en pantalla, Ezequiel capítulo 17. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime. Levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. En Dios está todo el poder. Él es el creador, el que tiene el mando, como dijo Pedro en la última prédica, Dios tiene el mando en su mano y nada pasa delante de su trono sin que pasara en la tierra sin su control. No, Él tiene el control. Pues entonces fue un capricho de naturaleza. Volvemos a la siguiente imagen, otra vez esa higuera con muchas hojas. Fue un capricho que en esa época tuviera tantas hojas fuera de tiempo. Esa higuera representaba, como dije, Jerusalén, o más bien toda la nación judía. Por fuera estaba llena de hojas verdes, pero por dentro estéril y sin fruto. Las hojas prometen, aquí hay fruto. La gente en Jerusalén y los judíos en total, la nación, pensaba, nosotros somos descendientes de Abraham, somos especiales, somos los elegidos, somos los buenos. Tenían la boca llena de promesas y la boca llena de religiosidad, pero el pueblo no era ni santo, ni justo, ni veraz, ni fiel para con Dios, ni amoroso con su vecino. Igual que tú y yo, muchas veces fallamos. Israel se había convertido en un árbol marchito.
Qué gran lección para la iglesia. ¿Somos tan diferentes, tú y yo, a Israel, a lo que, como eran, como pensaban? Yo creo que no. Seguramente conocemos personas que hablan muy lindos, políticos, famosos, gente en tu vida, pero cuando los conocemos un poquito más por dentro, o su forma de ser, no es tan linda, no es tan bella como las palabras que salen de su boca. Son como esta higuera, por fuera muchas hojas, pero no tienen fruto. Lo que he aprendido al preparar ese mensaje es, y les pregunto a ustedes, ¿qué va primero en una higuera? ¿Los frutos o las hojas? ¿Alguien lo sabe? Aquí, los frutos, el que conoce la higuera. Los frutos van primero, qué raro, ¿no? Siempre pensaría primero van las hojas y después vienen flores y después el fruto. No, pues en la higuera, primero los frutos y después las hojas. Cuando Jesús vio un montón de hojas, tenía razón en buscar higos. Podían ser brevas, brevísimas, en marzo y abril, puede ser una excepción. Un higo que hubiera crecido fuera del tiempo, pero al haber hojas, tiene que haber higos. Si esta higuera por donde pasó Jesús, ahora él veía, tenía un montón de hojas, pero no tenía fruto, todo el año no llevaría ningún fruto. Después ya no. Después de las hojas ya no viene fruto. Así que como un símbolo, como para que aprendamos algo, la cortó, la secó. A esa higuera no le correspondía echar tantas hojas. Parece que se quería adelantar, quería destacar de otras higueras, quería ser especial. También lo vemos en otro mundo. Hay personas que parecen madurar rápidamente en el Evangelio, pero con el tiempo vemos que solamente son hojas, no llevan fruto. ¿Cuánto fruto llevas tú? ¿Cuánto fruto llevo yo? ¿Qué es el fruto para Cristo? Preguntas que nos podemos hacer. Personas que destacan con sus virtudes y decimos, ¡wow! Mira tú, un gran hombre en el reino de Dios, una mujer, wow, quisiera ser como ella o él. Pero muchas veces solamente son apariencias. Lamentablemente hemos visto que gente confiesa con su boca, hasta se dejan bautizar, pero al poco tiempo desaparecen de la iglesia y vuelven a su vida cotidiana, sin Dios, sin la iglesia. En lo espiritual deberíamos ser prudentes, esperar primero un fruto y después que vengan aquí delante y den testimonio. Pero primero que veamos algo. La casa primero necesita un fundamento, porque si no, la casa con un viento fuerte que viene se derrumba. Los higos van antes de las hojas. Los actos tienen que ser visibles antes de una declaración. La fe tiene que ser antes que un bautismo. Y la unión con Cristo tiene que ser antes que tener unión firme con la iglesia. Cristo vio esa higuera de lejos. Él subió a Jerusalén. Jerusalén está como sobre un monte y él subió y quizás había varias higueras, pero estaban vacías, no tenían hojas. Esta higuera pues tenía algo especial. Hubiera sido mejor para esa higuera callarse, ponerse en un rincón y primero dar fruto y después las hojas. En vez de plantarse, bueno, lo digo un poco de broma, ¿no? Porque un árbol no piensa, me voy a poner aquí o poner acá.
no ponerse allí en el camino tan importante a Jerusalén, el camino al templo, y presumir de muchas hojas, presumir de fruto que no había. Lo que a Jesús le llamó la atención fueron las hojas. Por esto él abandonó el camino. Estaba él con los discípulos en el camino, y cuando vio la higuera, fue hacia ella. Porque la higuera le prometió algo. Le prometió, tengo higos. Y sí, podía haber sido, como dije antes, una brevísima. Ojalá en aquella mañana, hace 2000 años, el Señor hubiera encontrado unos higos, 1, 2, 3, y hubiera saciado su hambre. Si tú te comparas con esta higuera estéril, ¿te ves reflejada o reflejado? ¿O todavía estás en proceso de crecimiento y dices, déjame tiempo, yo de momento no voy a echar ninguna hoja, primero quiero que salga de mí un fruto? En cuántas ocasiones también pastores, evangelistas, telepredicadores, otros líderes simplemente son muy vistosos, pero no pueden saciar el hambre de los que les escuchan, y no pueden saciar el hambre del Maestro. Que Dios nos conceda de no marchitar, sino producir fruto. Jesús entonces se acerca a la higuera y él no dice, discípulos, vayan a la higuera esa que promete fruto y búsquenme unos higos. No, él mismo va. Esto también me enseña que él mismo va a mi vida y busca en mi vida fruto que para él sirve, no para el mundo, no para el pastor, para Cristo. Un fruto que sirva para Cristo. ¿Se acuerdan de la primera persona de la Biblia? Adán. Él fue a la higuera, ¿para qué? Para buscar hojas. Pero el segundo Adán, la Biblia llama el segundo Adán Jesucristo. El segundo Adán no fue a buscar hojas para esconderse, fue a buscar fruto en la higuera. Cristo se acerca y busca una fe auténtica, un amor verdadero, una esperanza viva, un gozo que es del Espíritu, una paciencia, un caminar con Dios. Eso es lo que busca en nosotros. Ir a los cultos y reuniones, leer la Biblia, podría ser, no digo es, podría ser simple follaje, hojas nada más. Y al no encontrar fruto, el Señor maldice el árbol. Es fuerte, ¿no? Dios, decimos, es misericordioso. No podía haber dicho, como dice otra palabra en Lucas 13, le daré otra oportunidad, otro año más, voy a cavar alrededor de ella y abonarla. No lo dijo en esa ocasión, aunque nuestro Dios es misericordioso, ahí la maldijo, la juzgó, la sentenció a morir, porque esa higuera era inútil. Y nuestro Señor tiene derecho a esperar un fruto cuando Él sabe ahí puede haber fruto. Él tiene derecho cuando lo busca. Él no busca en donde no hay. Esta higuera le habló. Sí, cierto, no era tiempo de higos. Pero entonces tampoco era tiempo de hojas. ¿Para qué he hecho hojas? A veces me pregunto si el Señor busca fruto en mí, ¿lo encuentra? Si Él busca en ti fruto que es un fruto para la eternidad, ¿lo encuentra?
El Señor tiene hambre de tu santidad. Y tú dices, bueno, no soy perfecta, no soy perfecto, yo tampoco. Pero Dios primero nos ha salvado y después nos santifica. Y es un proceso, no va de hoy a mañana. Yo ahora en X tiempos no voy a ser perfecta. Esto es un proceso hasta la muerte. La santificación, el cambio del carácter, cada vez más como Cristo. Si sigo igual como hace 5 años, pues algo va mal. Soy un bebé engordando con el biberón y nunca crezco. Tengo que crecer, necesito crecer. Y podíamos orar con el salmista, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Llegamos a otro punto. El inspector solo encuentra hojas, el inspector Jesús. Solo encuentra hojas donde debería haber fruto. Como dije antes, el árbol le habló y era un árbol mentiroso, presumido. Alguien habla de la importancia de orar y de tener fe, pero él mismo o ella misma no tiene. Otra persona aparenta pertenecer al pueblo de Dios y no tiene temor de Dios. Una tercera persona participa en la Santa Cena y no discierne el cuerpo del Señor. ¿Cuántos de nosotros ponemos con rapidez cuando alguien dice, oremos por esto, oremos por lo otro? Y ponemos la manita en el WhatsApp. Damos señal de que estamos orando. Enseñamos nuestras hojas. Pero ¿quién realmente en ese momento, cuando manda la manita, dice orando, oramos, vamos a orar, realmente aparta un tiempo y ora? ¿Tú dices que oras o oras en verdad? Lo dejo por ahí y es autocrítica también. Sin santidad nadie verá al Señor, dice Hebreos 12. Yo sé que son palabras duras, pero ven que es como una parábola que el árbol está engañando al hambriento que está en el camino hacia el templo, en el camino hacia el encuentro con Dios, y el árbol engaña, llama la atención para desviarse y al final no te sacia. Cristo dejó seca esta higuera para que sirva de advertencia para los demás. ¿Y cuál fue la sentencia? En la siguiente imagen, seca total. Una sequía total. Este árbol, y podía ser una persona, ya está sin gracia divina. Si alguien está sin gracia divina, eso es el infierno. Hasta hoy, gracias a Dios, todavía está su misericordia y su gracia sobre todo el mundo. Pero algún día, los que hayan rechazado a Cristo, los que no hayan recibido a Cristo en su vida, Él va a decir, apartaos de mí, y van a estar eternamente secos, sin la gracia de Dios. Horrible. Algunos lo eligen así, no me hables de Dios, no quiero saber. Pues eligen una vida sin gracia. Que el Señor nunca nos tenga que juzgar así, sino que nos cambie más y más para su alabanza. Marcos nos muestra que al día siguiente los discípulos vieron que la higuera estaba seca hasta la raíz. Yo nunca he visto un árbol que hoy estaba verde y mañana seco. Yo no lo he visto, pero la Biblia lo dice y yo lo creo. No solamente las hojas se habrían secado, sino la corteza, la señal de la vida, todo el árbol desnudo. Árbol. Dios te hizo para que des fruto. Terminaré un poquito más suave.
Cristo destruyó la higuera, pero no reaccionó como Eliseo. ¿Se acuerdan del profeta Eliseo? Que tenía mucho carácter, el que era calvo. Y un día vienen los niños, se burlan de él. ¡Calvo, calvo! Y él manda a unos osos que salen de ahí y matan a esos niños. Una historia que no comprendo, pero veo el furor, la cólera del profeta. Yo no sé si eso era la voluntad de Dios. Cristo no ha reaccionado así. Queremos ser santos. ¿A que sí? Pues no seamos orgullosos ni mimosos. Digamos, Señor, yo quiero tener fruto, un fruto válido para ti. Hazlo tú en mí. Tú das el crecimiento. Como dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento ha dado Dios. En 1 Corintios capítulo 3. Un pastor oró, Señor, yo en verdad te sirvo y no soy ningún engañador. Yo en verdad te amo. Tú has obrado las obras del Espíritu en mí, pero, no solo lo que quisiera ser, no soy lo que quisiera ser, no soy lo que debería ser. Yo aspiro a la santidad. Ayúdame a alcanzarla. Señor, quisiera yacer en el propio polvo delante de ti, al pensar que después de haberse cavado a mi alrededor y de haber sido abonado como lo he sido, produzco un fruto tan pequeño. Mi clamor es, Dios, sé propicio a mí. Aunque hubiera hecho todo, todavía sería un siervo inútil. Pero habiendo hecho tan poco, Señor, ¿dónde esconderé mi cabeza culpable? Pues sí, lo pensé y lo he pensado muchas veces. Yo podía haber dado tanto más, hecho tanto más y no lo he hecho. Por comodidad, por ser vaga, por muchos motivos. El Señor merece todo y más. Vamos a dirigir nuestra atención ahora un momento para finalizar al Antiguo Testamento. Ahí está Moisés, el que sacó el pueblo de Egipto, su hermano Aarón, y Israel, el pueblo, se pone rebelde contra Moisés y Aarón. Dicen, ustedes tampoco son mejores. ¿Qué se creen ustedes? Pero Dios había elegido a Moisés y a Aarón y a su hermana Miriam a guiar, a liderar el pueblo. Y ahora en esta mañana va todo en contra de Aarón. Y Dios mismo le dice a Moisés, diles al pueblo de Israel, a todos jefes de la tribu, que traigan sus varas. La siguiente imagen quizás se vea un poco borrosa, pero ahí a la izquierda ven dibujado 12 varas. Símbolo de cada tribu de Israel. Israel es un pueblo, es una nación de 12 tribus, de 12 familias. Y cada familia, cada jefe de familia tenía un bastón, una vara. Y Dios dijo, traigan estos símbolos de poder. De aquí mando yo, aquí soy el jefe yo. Se podían llamar también báculos oficiales, símbolo de prestigio. Y ahí están estos 12 callados en el tabernáculo, 12 varas muertas de madera, porque fueron sostenidas por manos humanas. Pero ¿qué pasó en esta noche para que viesen al día siguiente lo siguiente? En la siguiente imagen, Números capítulo 17. Aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo, que era como una especie de carpa, como una iglesia, digamos. Cuando Moisés llegó al tabernáculo del testimonio, la siguiente. Y he aquí que la vara de Aarón, porque él era jefe, digamos, de la familia de Leví,
la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. ¿Dónde se ha visto eso? En una noche, de un palo muerto. En Dios y para Dios todo es posible. Todo es posible. Ayer no había vida en estos palos y hoy hasta fruto. Maravilloso. Me deja sin palabras. Este poder lo vemos también en Abraham, el primer israelita, padre de de 100 años. Y Pablo dice a los romanos, dice, Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existían como si existieran. Dios puede hacer de lo muerto algo vivo. Y eso lo hemos vivido en nuestras vidas. Y si tú todavía no lo has vivido, te invito a vivas más y más con Dios. Lee en su palabra, háblale, congrégate con su iglesia, vas a crecer. Y vas a ver lo que Dios hace y de lo que es capaz. Dar frutos es la prueba de la vida y del favor. Señor, podíamos orar, toma nuestras pobres varas esta tarde, haz que retoñen. Señor, aquí estamos, un grupito de los tuyos. Haz aquel milagro antiguo en nosotros. Haznos retoñar y florecer y dar fruto. Ven con poder divino. Convierte a esa congregación, Señor. No queremos ser leña muerta. Queremos llevar mucho fruto para ti. Como en la visión de Jeremías, él veía, Isaías en el capítulo 24, una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Oh Padre, queremos llevar buenos frutos para ti. Espíritu Santo, obra en nuestro ser. Produce frutos en nosotros en este día, por medio de la fe en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y es mi deseo que nuestro Señor podía obtener, aunque sea un higo, en esta tarde, de mí y de ustedes. Un higo para el Señor, un fruto para el Señor. De esa vara seca, Él es capaz. Un higo como, Dios, soy pecador, toca mi vida. Este es un higo muy sabroso. O este otro higo que tiene un sabor muy dulce. Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Qué higo más sabroso. Dáselo al Señor. Aunque hoy hemos hablado de higos y de almendras, recuerden ese ejemplo en Juan 15, versículo 5, la siguiente imagen, y la he puesto con higos, aunque habla de la vid, pero para que me entiendan el ejemplo. Cristo dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ningún fruto, ni hojas, nada. Y el Salmo 1 nos dice, y otra vez he puesto higos como background, como en el fondo. Si tú permaneces en Cristo y Él en ti y tú le obedeces, entonces será verdad para ti lo que dice el Salmo 1, versículo 3. Como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Señor, te damos gloria. Alabado seas, gracias por ese buen mensaje, Padre.
Tú lo has dado, tú lo has facilitado. Espíritu Santo, te ruego que lo uses en nosotros, no solamente ahora, sino más adelante por el vídeo. Cuando nos acordemos, Señor, tu palabra nunca vuelve vacía. Obra en esta congregación, en todos los que escuchan por YouTube, Padre. Obra para que hoy se salven y para que sean y seamos cada vez más santificados, más cambiados, más purificados, más como tú, Cristo. Gloria a ti. Gloria a ti. Amén.